Y esto además a las puertas de una actividad que compartimos con Estados Unidos y con Canadá, como es el Mundial de Fútbol 2026. Es decir, hay todo un contexto, también estamos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la revisión del TEMEC. Hay todo un contexto de la relación bilateral marcado sin duda alguna por esta declaración de estos cárteles como organizaciones terroristas, pero también con estas otras acciones, el tema arancelario, el tema del fútbol, en fin, un conjunto de cosas en donde esto que ocurrió ayer pues cae justamente como una bomba en el panorama político y en las relaciones bilaterales. ¿Cómo lo ves, Anabel Hernández? Bueno, Manuel, yo creo que es importante poner en un contexto, antes que nada decir que estamos en un momento histórico. Es un momento muy grave, es un momento que estamos obligados a ser muy responsables, las autoridades, la sociedad civil, los periodistas, porque efectivamente estamos ante una encrucijada donde está el gobierno morenista. Yo quisiera comenzar señalando que el primer señalamiento que se hizo sobre el involucramiento de Rocha Moya con el cártel de Sinaloa no vino de Estados Unidos, no vino de las autoridades mexicanas. Fui yo quien lo publicó en abril de 2021, en plena campaña de Rocha Moya, en un artículo publicado en la Deutsche Welle llamado El Mayo Zambada, la impunidad del gran elector, donde comencé a tener acceso a testigos directos de los hechos, es decir, personas que estaban ahí, compañeros de Rocha Moya en el partido Morena, que escuchaban como él presumía directamente que por suerte se había reunido con el Mayo Zambada y que tenía la bendición del cártel de Sinaloa. Ese fue el inicio de una larga investigación que realicé, diversos artículos, más de una decena de artículos, 2021, 2022, 2023. Y recordarás tú el libro Prohibido de la Cuarta Transformación, la historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa, donde menciono al menos 30 veces al gobernador Rubén Rochamoya, justamente señalando, describiendo reuniones muy similares. Te podría decir simplemente que yo imagino que algunos de los testigos a quienes yo entrevisté es muy probable que hoy sean testigos de la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York. Entonces estamos hablando de una acusación que está basada, como suele suceder en este tipo de casos de narcotráfico. No es que haya recibos, es como García Luna. No, García Luna no dejó ningún recibo de gracias por los 20 millones de dólares. Atentamente, ¿dónde le firmo? Es increíble realmente la reacción que está teniendo el gobierno de México. Y debo empezar por aclarar algunas cosas que creo que la presidenta de México sí sabe. Sabe lo que está pasando, sabe que está sentada en una bomba. Lo sabe porque la información que yo tuve a las 2:30 de la mañana, tiempo de México, es que una parte del gabinete de Claudia Sheinbaum se quedó discutiendo, tratando de encontrar las palabras precisas que mecánicamente, la vimos hoy a la presidenta muy ensayada, mecánicamente ya había ensayado y ya le habían dicho qué es lo que tenía que decir. Claro que ella sabe, y deben de saberlo, y los periodistas que puedan tener acceso al expediente judicial en la Corte Distrito Sur de Nueva York lo saben, deben saberlo. Yo tuve acceso a eso, no a lo que publicó el Departamento de Justicia en el boletín de prensa, no me estoy refiriendo a el expediente que está en Nueva York. Antes que nada, habría que decirse que este expediente, el 23 CR 180, no está solo Rocha Moya. Es el mismo expediente criminal con el que está acusado Ovidio y Joaquín Guzmán López, al igual que Néstor Isidro Salas, algunos traficantes chinos de fentanilo. Es decir, es el mismo indictment, es la misma estructura judicial, es el mismo caso penal que hoy involucra a estos políticos
a Rubén Rocha Moya, al alcalde de Sinaloa, al senador morenista y a otros funcionarios y exfuncionarios. Añadiré otra cosa que es fundamental. Hoy muchos están señalando, es una cosa política. El pobre señor, te digo pobre porque realmente da pena ajena, el señor Enrique Insunza, es porque me subí ayer al Congreso y hablé sobre la CIA y de... Por eso digo que tenemos que ser muy serios. Estos políticos de México, por desgracia, pues no lo son. Y diría ninguno, ni la oposición. Me parece que la oposición está totalmente fuera de base en un tema tan delicado. No es momento para hacer alardes, no es momento para hacer ironías, no es momento para el canibalismo. Es momento para entender la situación tan delicada, la pequeña línea que divide al México de hoy y al México que puede ser mañana declarado como un país protector de narcoterroristas si el gobierno de México no actúa inmediatamente respecto a esta solicitud del gobierno de Estados Unidos. Esta acusación, y ahí viene la fecha real de la acusación, no es esta del 23 de abril de 2026. Esta investigación, de acuerdo al propio archivo, repito, que está ahí en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, data de abril de 2023. Es decir, esto que estamos viendo hoy no es un enojo de alguien que se puso a escribir como loco. Ay, porque los de la CIA, ay, porque el TECMEC. No, como lo habíamos señalado, lo había señalado yo en varias ocasiones, el gobierno de Estados Unidos ha estado indagando, ha estado pidiendo testimonios directos de los testigos que fueron los que entregaron el dinero, que fueron los que se reunieron con Rocha Moya. Hoy, el gobierno de Estados Unidos, junto con esta acusación penal, junto con este indictment, tiene a dos de los principales testigos de la corrupción de Rocha Moya, que es Ovidio y Joaquín Guzmán López. Las relaciones que están aquí, los detalles de las reuniones, muy específicas, muy claras de qué es lo que se dijo, qué es lo que se pidió en la campaña electoral de Rocha Moya y después de la campaña, que repito, coincide, ratifica exactamente, casi palabra por palabra, lo que a mí me dijeron mis fuentes de información, que repito, en mi caso, no solo fueron narcos, sino miembros del propio equipo de Rocha Moya que estuvieron con él presentes en esas reuniones, algunas llevadas a cabo en Culiacán, otras llevadas a cabo en Badiraguato. Aquí por el contenido es, yo presumo, casi podría afirmártelo, que los testigos que tiene el gobierno de Estados Unidos contra Rocha Moya es al menos Ovidio, Joaquín Guzmán López y el Nini, porque son coacusados. Aunque el caso de los Chapitos está radicado, hoy están llevando su proceso judicial en Chicago, al estar acusados en este indictment en la Corte de Distrito Sur, los fiscales de la Corte de Distrito Sur pueden ir a Chicago, pueden ir a donde sea a cuestionarles una y otra vez. Cuando uno lee el documento, yo ya lo leí, y leí los demás indictments que están junto con este, que estamos hablando son al menos 15 acusados. Algunos narcos, como los Chapitos, como el Nini, otros como estos, otros los empresarios chinos que mandaban, los empresarios chinos, esos que traficaban fentanilo al cártel de Sinaloa, etcétera, etcétera. Cuando uno lee esto, yo lo que te puedo decir es que la estructura de esta acusación es muy similar, prácticamente similar. Diría que esta está más robustecida, tiene más detalles específicos que la que se presentó contra Genaro García Luna, que López Obrador y el morenismo aplaudió como focas. Perdón que lo diga. Aplaudían, es exactamente lo mismo. ¿De qué está basado el caso de García Luna? Que la propia presidenta siempre está echando, ay, García Luna, recuerden a García Luna. No, ¿cómo lo recordamos? Yo lo recuerdo mejor porque yo fui la que lo investigó. Es exactamente la misma estructura de investigación. ¿Por qué? ¿Por qué es esto el documento que se da? Porque a diferencia de lo que ocurre en México, hasta este momento, ya hay que decirlo, es verdad, hasta este momento judicialmente, Rocha Moya es un presunto culpable. Justamente están pidiendo llevarlo extraditado porque es allá
ya que esté ahí, que entonces viene todo el proceso judicial para estar presentando pruebas y pruebas, él con sus abogados. Estas pruebas no son públicas, ni siquiera para los periodistas. Estas pruebas solo tiene acceso la fiscalía y la parte acusada. Nadie más, justamente pues para no poner en riesgo las investigaciones, etcétera, etcétera. ¿Esto no lo sabe la presidenta? Claro que lo sabe. Me parece que la presidenta está jugando un rol bastante vergonzoso y habría que preguntarse honestamente si tenemos que estar en manos del conflicto de interés gravísimo que tiene la presidenta de México. Gracias, Anabel Hernández, por este panorama que nos pintas con estos datos que has dado respecto de este pliego de acusaciones. Tengo que irme a una pausa, tengo un corte pendiente y cuando regresemos escucharemos también a José Luis Montenegro, que ha aportado, igual que ustedes, elementos importantes en esta historia. Son las 8:50.